Hola comunidad de luz, esto es CRA, canalización resonante áurea. Bueno, esta es la continuación de la serie La metafísica y su importancia en nuestras vidas. Como verán, estamos estrenando estudio nuevo. Todavía no está terminado al 100% lo que es la acustización de este salón, digamos, de este estudio de grabación. Pero ya por lo menos tenemos un ambiente limpio para grabar, con un fondo parejo. Ahora vamos a estar acomodando también las luminarias, la iluminación, vamos a estar mejorando. Esperemos que el sonido ahora sí sea bueno. Pero bueno, continuando con esta serie, donde habíamos quedado en la primera parte, en la cual hablamos acerca de la tabula máxima hiperbórea. Pero, a ver, retomando un poquito sobre la metafísica en sí. ¿Qué significa la metafísica realmente? Ya que hay una corriente aristotélica, filosófica, una corriente filosófica de Aristóteles, que nos muestra una metafísica más aburrida, más que es la parte que, vamos a ver, a nosotros no nos interesa mucho o demasiado. Sí tomamos ciertas cosas de esa filosofía, pero la realidad es que es otra la realidad, valga la redundancia. Aristóteles, a ver, para poner las cosas en orden, ¿no? Porque la tabula máxima hiperbórea sería el estudio real de la metafísica. La tabla máxima hiperbórea va a ser la que vamos a estudiar en este canal, ya que nos muestra el todo, desde los reinos superiores a los reinos inferiores, tanto como es arriba así como es abajo. Entonces tenemos la posibilidad de estudiar la materia, la energía, la sustancia, los reinos minerales, animal, vegetal. Podemos estudiar a Dios, podemos conocer verdaderamente a Dios. Otra herramienta importante también que debemos utilizar, que esa es más personal, es la catarsis, ¿no? La purificación de la personalidad. Bueno, la catarsis, pero bueno, eso es una, como dije, es algo personal, es una decisión personal, porque es el combate interior, la catarsis, es la purificación de la personalidad. Entonces yo no te puedo guiar en eso. Ahora la tabla máxima hiperbórea, sí, esa la podemos estudiar entre todos. Ahora, la catarsis es el combate interior, o sea, es la destrucción de las emociones a través de la purificación de la personalidad, o sea, la destrucción de los yoes psicológicos. O sea, que son todos los demonios interiores con los cuales nos identificamos, o sea, son todos los falsos egos con los cuales nos identificamos. Es que yo hay un montón. El yo alcohólico, el yo sadomasoquista, el yo drogadicto, eh, el yo este que siempre está enfermo. Bueno, me acuerdo que necesita siempre de la enfermedad para la atención de los demás. Que yo, después está el yo tímido, el yo deprimido, el yo suicida, el yo violento, el yo. Hay un montón. Ahora, también la catarsis es la purificación, o sea, tenemos dos frentes de combate. La catarsis en el combate interior, que es el frente de los demonios interiores, que son esos falsos egos con los cuales nos identificamos, y el frente de los yoes psicológicos, perdón, los yoes psicológicos serían esos demonios, esos falsos egos, y el frente de los fantasmas interiores, que son los traumas.
que son los bioshocks, por ejemplo, que son los traumas, son algo que nos ocasionó, o a veces es un suceso solo, a veces es una concatenación de sucesos que nos producen ese bioshock, ¿no? Básicamente los traumas. Ahora, a veces un trauma genera un demonio interior, pero a veces un demonio interior genera un trauma. Y a veces se contraponen y trabajan en conjunto, o sea, en fin. Ahora, pasando a lo que es la tabula máxima hiperbórea, ahora, porque saqué el tema de la catarsis, ya que porque a través de la catarsis también podemos conocer a Dios. O sea, vamos verdaderamente a conocer a Dios, que está ahí adentro nuestro, que somos nosotros. O sea, que es nuestra verdadera conciencia, o sea, nuestro verdadero ego es una glándula y es la conciencia limpia, purificada, catalizada, es la luz de la conciencia. Imagínense un espejo que cuando se llena de polvo hay que limpiarlo, porque si no, no refleja luz, o sea, básicamente. El monitor de una computadora, la notebook, por ejemplo, la computadora, cuando pasa mucho tiempo y no la limpiamos, hagan la prueba y límpienla y saquen todo ese polvo y van a ver. Luego pónganse a trabajar en la computadora, en sus tareas diarias y vean la diferencia en su productividad, en su enfoque, en su atención, en su claridad mental. Es una simple prueba que pueden hacer y quedarán asombrados. También como aclararán su mente y sus ideas. Eso mismo es la luz de la conciencia. Se llena de esos, a ver, vamos a llamarlos parásitos que opacan la luz de la conciencia, ¿no? Y el vehículo del alma, digamos, el vehículo del cuerpo, que es el vehículo del espíritu, digamos. A ver, bueno, no vamos a entrar en esos temas porque no era a lo que iba este video. Esto es tema para otro video. En este video tampoco vamos a hablar de la tabula máxima hiperbórea, porque eso tal vez lo hagamos en el capítulo 3 de esta serie. Esta serie se llama en realidad la metafísica y su importancia en nuestras vidas. Ahora, la metafísica conlleva un montón de cosas. Y en ese montón de cosas es en las que nos vamos a sumergir, pero de fondo tenemos que tener una idea clara hacia dónde vamos a soltar la flecha, porque por eso, retomando a lo que hablaba en el principio de este video, que es a lo que va este video, que por eso el título de esta segunda parte es la corriente aristotélica y la metafísica espiritual. Bueno, no sé si se va a llamar así en realidad, porque no sé si me da el título, el total de capacidad que tiene el título que me permite YouTube poner, porque ya es demasiado largo. O sea, la metafísica y su importancia en nuestras vidas, el nombre de la serie ya es larguísima. Entonces, por ahí ya, a partir de los próximos videos, tal vez empieza a poner ese título y parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, o sea, ya directamente la parte que es y listo, o una simple palabra que describo. Pero bueno, porque en este video lo que es la corriente aristotélica, como decía, a nosotros medio que no nos importa, porque habla del ser, pero de la entidad del ser, o sea, del ser como cosa. O sea, no del ser espiritual tanto, no habla tanto del ser espiritual, sino
del ser, de la sustancia, habla, o sea, un poco la capacidad del ser, de la, o sea, de definirte quién sos o algo así. O sea, y la sustancia sería eh, algo tangible, algo material, o sea, algo que tiene efectos, o sea, está un poco relacionado con lo que hablaba yo, o sea, con lo que a nosotros verdaderamente nos importa, que es la mente, la metafísica como mente y sustancia, o sea, la física, los efectos, la ciencia que estudia los efectos de lo que la mente hace con la sustancia o de lo que la mente hace con la materia. Por eso la sustancia. O sea, no está mal lo que dice Aristóteles. Lo que pasa es que ya está muy quedado en la historia, podríamos decir. Y aparte es algo aburrido, es algo de la filosofía, ese tipo de filosofía es aburrida. Yo hago otro tipo de filosofía, porque la filosofía racional, sí, existe la filosofía racional y también existe la filosofía más espiritual. Eh, entonces, si hablamos del ser del ser humano, porque el humano también es ser, pero el ser en sí, la conciencia, el ser, digamos, eh, el ser, el espíritu, o sea, lo que está más allá de todo concepto que podamos describir racionalmente, es atemporal, está más allá de todo eso, o sea, es el todo. Y no hay más allá, nada más allá del todo, porque si no ya no sería el todo. Pero ese todo se extiende más allá, hacia el infinito y más allá, entonces en la mente en un punto no puede explicar ciertas cosas. Entonces, eh, bueno, a ver, básicamente, ¿qué es lo que dice Aristóteles? ¿Qué es la metafísica de Aristóteles? Para un poquito resumirla, conocerla, saber que existe, pero ir más allá y ya pasar directamente a lo que es la metafísica científica y espiritual, ¿no? Digamos, eh, y también filosofar al respecto, pero o sea, la filosofía que surge de eso es del estudio ya directo, de la aplicación directa, o sea, ya no de simplemente una filosofía racional de tratar de explicar las cosas con una lógica. Bueno, al menos todo esto es lo que yo pienso, ¿no? Siempre, en todo momento, ustedes no se crean nada, siempre indaguen, investiguen, aporten, o sea, piensen, ustedes sean esa cabeza que filosofe, que piensen, que actúa y que prueba y que comprueba y que realmente está conectada a eso, que eso es verdaderamente la metafísica. Por eso la importancia en nuestra vida, porque si no la aplicamos, si no la entendemos, si no la aplicamos diariamente, no, o sea, si no es algo cotidiano en nuestras vidas, más allá de todo el choclo físico, matemático, científico, espiritual o todo el rollo filosófico, lo que le quieras dar al tema con tu mente, por eso metafísica, que la mente hace con la materia. Y esa ciencia que es la metafísica, digamos, que nosotros inventamos, es lo que estudia esos efectos. Por eso, volviendo a Aristóteles, él habla el ser y habla de los efectos, que él lo llama accidentes. A ver, esto es medio complejo, medio complicado, por eso. No tiene mucho sentido perder tanto tiempo pensando en esto. ¿Entendés? Porque nosotros vamos
a algo superior de aplicación ya. Vamos más allá, ya estamos más allá, o sea. Pero bueno, estos accidentes básicamente son las características, lo que lo caracteriza, las características, digamos, de la sustancia. ¿Y qué es la sustancia? La sustancia es lo que tiene capacidad pensante, o sea, lo que tiene capacidad de ser. Por eso hablamos del ser. Por eso habla del ser como algo que está acá, digamos, pensante, que la sustancia tiene esos efectos que la permiten cambiar, transformar, o sea, interactuar, digamos, eh, moverse, pero nunca dejar de ser la sustancia la que es, en esencia. O sea, esos accidentes, ¿no? Esas características que permiten a la sustancia, como decía, crear todos esos, digamos, efectos, o, a ver, cambiar de forma, pero nunca dejar de ser la misma sustancia, en esencia. Entonces, básicamente, existen, lo que dice esto, que existen formas de ser que son lógicas, pero también son metafísicas. O sea que no está solo en la estructura del lenguaje, sino también en la estructura del ser. Las formas de ser son diferentes formas de ser de los objetos que existen. De aquello que existe tiene 10 elementos fundamentales o categorías. O sea, estos todos derivados de las formas del ser, que son formas de ser, como dije, que son esas categorías, o 10, es que son estos 10 elementos que de los objetos que existen. Bueno, por eso me lo complicadísimo esto que es. O sea, ¿para qué tanto rollo? Si la cosa es más simple, ¿no? Y bueno, corrigiendo también un poco lo que dije, estos 10 elementos se dividen en dos grandes grupos, que son las sustancias y los accidentes. Ahora sí quedó un poco más en limpio lo que es esta filosofía aristotélica, digamos. Y entonces en metafísica definiremos sustancia como aquello que es capaz de existir por sí solo, y los accidentes que, para decirlo mejor, en una relación copulativa definiríamos a los accidentes como las características que definen a esa sustancia, a esos objetos que existen. Por eso derivamos, recordemos todo esto de las formas de ser, que son las características de estos 10 elementos, de los objetos reales que existen, bla 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 bla. Entonces, en esta física definiríamos a accidentes como, si ya dijimos que en metafísica definimos a la sustancia como los objetos que tienen capacidad de ser, perdón, en metafísica sustancia sería aquello que es capaz de existir por sí solo. En una oración, lo que no dijimos, lo definiríamos como a un sujeto. Ahora ya es un objeto. Es metafísico, o sea, comprendemos un poco la lógica de esta. Entonces, retomando accidentes en metafísica, lo definiríamos como los elementos que permiten a la sustancia ser lo que es y cambiar sin dejar de ser aquello que es. Esos serían los accidentes o algo así, no importa. Quedó claro, ¿no? De nuevo, los accidentes son los elementos que permiten a la sustancia
ser lo que es y cambiar sin dejar de ser aquello que es. Ahora sí creo que me parece bien. Los accidentes son, por ejemplo, lugar, tiempo, acción, pasión, etcétera. Vemos que son elementos que, pese a que cambien, no cambian de ser en sí. O sea, un lugar en sí sigue siendo un lugar por más que cambie. Qué sé yo, puede explotar una bomba atómica y sigue siendo el mismo lugar. O sea, tendría que desaparecer la Tierra para que ese lugar deje de ser lo que es. Sin embargo, la sustancia es el ser en sí. La sustancia es el ser, es el auténtico ser. Y si cambia el ser, es porque deja de ser o deja de existir o empieza a ser, mejor dicho, es porque empieza a ser o deja de ser. O sea, pero es como una decisión del ser mismo. Esa es la sustancia. Es como que tiene decisión propia, ¿no? Por eso decíamos que era la capacidad que tiene de existir un objeto, podríamos decir. Porque la sustancia es algo primordial, digamos, ¿no? En nuestra realidad, digamos, podríamos decir. Una esencia, como un extracto que está ahí. Más esencial. Que tiene capacidad de ser, de existir por sí sola. Cuando un ser humano se desplaza o crece, están cambiando sus accidentes. Ahora, cuando ese mismo ser humano nace o cuando muere, ahí lo que cambia es su sustancia. Entonces Aristóteles nos dice que la sustancia es el ser en sí y que la sustancia es el compuesto de materia y forma. Esto es lo que nos dice. Entendida la forma con un concepto universal. Podríamos decir que es una idea. Entonces básicamente para Aristóteles los objetos son la única cosa que existe y tendrían una forma material y una inmaterial. Perdón. Eh, Dije, me expresé mal, corrijo. Una parte inmaterial que tiene una parte material, tangibles, los mesas. La idea de no existe separado de las mesas. Para Aristóteles, los objetos tangibles, los objetos que existen. Para Aristóteles, los objetos tangibles que existen en el mundo de lo particular son lo único que existe, pero tienen una parte material y una parte inmaterial. Y la parte inmaterial sería su forma. En fin, bla 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 bla. Antes también estaba Platón, que pensaba algo parecido, pero decía que había dos mundos, no uno. Es como que esos dos mundos estaban separados. Pero Aristóteles decía que no podían estar separados el ser de ese otro mundo. Entonces hacía eso, Aristóteles hace esos dos mundos en este mundo. Pero uno es la forma, ¿entienden? O sea, y después vino también Descartes, que decía que ya implementó el concepto de la mente, de la res, que es la sustancia, y la resistencia, que es la red extensa, que forma esas sustancias, es como que es la malla esa de ideas, pero también res es mente, res es materia y res es mente.
Por eso realidad es con lo que la mente hace con la materia. Pero también la forma que toma esa sustancia, digamos, depende de la mente. A ver, es algo medio complejo, pero en sí, la mente es la sustancia y la sustancia es la mente. Y la forma depende de una decisión, podemos decir. A ver, no nos vamos a meter ahora en Descartes porque ya está, ese también es otro tema para otro video. Pero bueno, se dan cuenta que esto es aburrido. Por eso por hoy nos sirve más estudiar a Descartes. Es más interesante. Después vamos a hacer un video al respecto, que también está enlazado con todo esto. O sea que todo esto también nos va a conducir finalmente a una comprensión mayor. No se preocupen, todo pasa por algo. Ahora, entonces, ¿qué nos importa más? Hablemos de la metafísica espiritual entonces. Vamos a hacer así. Como ya está extenso este video, ya tenemos la parte 1 de o sea, esta gran serie sería la metafísica y su importancia en nuestras vidas. En la parte 1 conocimos un poco más en profundidad acerca de la tabula máxima hiperbórea, que son los 8 equivaliones o 8 principios con sus 7 leyes herméticas. Son los 53 arcanos menores y los 8 arcanos mayores. Si no cuento mal, bueno, no importa. Esto es un tema interesantísimo porque en el capítulo 1 simplemente también hablamos un poco más de lo que verdaderamente es para mí, la metafísica, o el concepto más importante que a nosotros nos va a servir. Y aparte, conocimos un poco más lo que es la tabla esmeralda, la tabla máxima hiperbórea, los 8 equivaliones y las 7 leyes de cada uno, que después en próximos capítulos vamos a meternos en profundidad. Ahora, en este capítulo 2 hablamos de la corriente aristotélica, de la filosofía aristotélica acerca de la metafísica. También podríamos hablar de la metafísica mucho antes, inclusive ancestralmente, que tal vez es una metafísica más avanzada inclusive, pero más antigua aún, tal vez con códigos más ocultos. Bueno, y también si vamos más atrás también encontramos, o sea, es parte también de lo que es los 8 equivaliones. Entonces, ahora en este capítulo 2, bueno, para no extendernos extremadamente, a modo de resumen, podríamos decir, el gran título de esta serie es la metafísica y su importancia en nuestras vidas. En la primera parte vimos la tabla máxima hiperbórea, los 8 equivaliones, que podríamos decir que es la metafísica más hermética, por caracterizarla de alguna manera, y podríamos decir que en esta segunda parte hablamos de la filosofía de la corriente metafísica aristotélica, o la corriente de la metafísica filosófica de Aristóteles. Y en la tercera parte vamos a hablar, o sea, vamos a desplazar la metafísica, que es lo que también iba a estar incluido en este video, pero para no extendernos tanto y separar en estas tres grandes en estos tres grandes conjuntos de metafísica. En la tercera parte vamos a hablar de la metafísica espiritual.
más enfocado a lo que es esa parte espiritual, porque la física, o sea, esos efectos físicos existen tanto en este mundo material como en el mundo espiritual o astral, podríamos decir, el mundo astral, el plano astral, o el plano de los sentimientos, el plano espiritual. A ver, ese otro plano, sí. Y esa física existe. Muchas veces algunos espíritus inclusive se manifiestan de diferentes maneras con distintos efectos físicos, sonidos, olores, vibraciones, electromagnetismo, en fin, luces. Por eso hay una conexión, digamos, entre todos estos mundos. Todo conforma la realidad en sí. Inclusive el mundo de los sueños, podríamos decir que es el plano astral. Entonces, como para ir desglosando un poco, vamos a separar en estas tres secciones: la metafísica hermética, la metafísica filosófica y la metafísica espiritual, podríamos decir. Y la ciencia, la metafísica científica, que es la que vamos a utilizar, o sea, nosotros con ese criterio científico, es todo ese conjunto. Porque también, no sé, vamos a meternos en la parte hermética, en la parte espiritual. O sea, no es que solamente vamos a usar una sección, por eso la metafísica es la madre de todas las ciencias, podríamos decir. Entonces, a partir de ahí, de desglosar un poco más lo que significa todo este mundo metafísico, después vamos a ir metiéndonos más en profundidad en ese mundo, ya en las propias leyes universales, los principios metafísicos, por eso la tabla, los 8 equivaliones. Ya vamos ahí a aplicar directamente la ley de atracción, la ley del mentalismo, o sea, vamos a crear, o sea, ya va todo a explotar, pum, 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 pum. Pero en este principio, ahora vamos poquito a poquito hasta meternos de lleno en el tema y ya superar todo tipo de paradigma acerca de lo que significa para nosotros la palabra metafísica. Así que los emplazo para el siguiente capítulo. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.